Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Ay, gracias, gracias. Pensé que estaba. Bueno, tenemos el equilibrio de mercado de bienes y el mercado de dinero. Entonces, sabemos, ya hemos visto que el mercado de bienes hace referencia a la curva IS y el mercado de dinero hace referencia a la curva LM. Entonces, ¿me ayudan con la lectura nuevamente, por favor? Cualquiera. A ver, señorita Alba, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Equilibrio en los mercados de bienes y dinero. Condición de equilibrio donde la tasa de interés I0 y el nivel de equilibrio del ingreso Y0 se encuentran en equilibrio. La oferta de dinero real y la política fiscal. El mercado de bienes y el mercado de dinero están en equilibrio. Listo, gracias. Entonces tenemos que esta letra E representa la condición de equilibrio, ¿sí? Que es donde se intersectan la oferta, perdón, la oferta de bienes, que es esta, y la oferta de dinero, los mercados de bienes y los mercados de dinero. Aquí está en equilibrio, ¿qué cosa? Los mercados de bienes y los mercados de dinero se encuentran en equilibrio. Y cuando está en un nivel de equilibrio, ustedes recordarán en cálculo 1, en un nivel de equilibrio tenemos que un nivel está en concordancia a otro nivel. Es un punto único en el que se da el equilibrio. No hay muchos puntos de equilibrio. Hay un nivel único de puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, aquí la letra E representa esta condición. Entonces, ¿de quién? De los mercados de dinero y de bienes y servicios. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando se ve afectada alguna de las situaciones que hace que tenga que desplazarse, ya sea el mercado de bienes o tenga que desplazarse el mercado de dinero. Ocurre alguna situación dentro de la economía que hace que algunas de las variables que intervienen en los mercados de bienes o intervienen en los mercados de dinero y hagan que su forma funcional se modifique. Entonces, si se modifica esta forma funcional, por ejemplo, si se modifica hay algo que afecta a la curva de mercado, entonces lo que vamos a tener es que la curva de mercado puede que se desplace, se contraiga, o pueda que crezca, se expanda. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿O qué va a pasar con los niveles productivos? ¿O será que también esto tiene alguna afectación en el mercado de dinero? O al contrario, algo que afecta al mercado de dinero, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con los niveles de producción? ¿Y será que afecta también a la curva de mercados de bienes? ¿Qué va a pasar con el equilibrio? Entonces, todos esos fenómenos es lo que vamos a ir estudiando a partir de ahora. ¿Sí? Entonces, aquí en esta gráfica, ya creo que la han visto también, aquí tenemos ya un poco más representativa la curva, ¿no? Esta es la tasa de interés, aquí ustedes pueden leer tipo de interés, y acá son los niveles de producción, ¿sí? Es la Y, que es el ingreso. Acuérdense que cuando estamos hablando de lo que es la producción nacional, la producción es igual al ingreso y es igual al gasto. ¿Sí? Eso ustedes lo aprendieron también en principios de macroeconomía. Y, por lo tanto, aquí están en equilibrio el mercado de bienes y el mercado de dinero, que también se lo puede llamar como mercado financiero. Y de este lado tenemos las representaciones funcionales de cada curva, ¿no? Recuerden que la curva IS está dada por por la curva de la tasa del PIB, representada en función de la tasa de interés. Entonces aquí, y obviamente, tenemos esta expresión, y mientras que la curva del mercado financiero de dinero está representado por esta expresión funcional. ¿Sí? Aquí es prácticamente cómo se conforma el equilibrio de mercado entre la parte de bienes y la parte de dinero o financiera. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta?
No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí, esto es básicamente, estos 3 puntos, es el resumen de lo que hemos estado conversando. A ver, ayúdame con la lectura. Diana Sandoval. Señorita Diana. Sí, mister, aquí está. Sí, Desde el equilibrio del mercado. los 3 puntos que observa en la pantalla. Ya. El equilibrio del mercado de bienes implica que una subida del tipo de interés provoca una disminución de la producción. Y el equilibrio de los mercados financieros implica que un aumento de la producción provoca una subida del tipo de interés. ¿Ya? Y el tercer punto es el punto A, es el único en el que están en equilibrio tanto el mercado de bienes como el Mercado financiero. Listo, Diana. Muchas gracias, Diana, por su participación. Entonces, aquí vemos el resumen, ¿no? El mercado de bienes indica que una subida en el tipo de interés provocará una disminución en la producción, ¿sí? Por lo que tiene pendiente negativa, mientras que en el mercado de financieros, un aumento en la producción provocará una subida en la tasa de interés, ¿sí? Eso es lo que nos muestra esta parte. Sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la producción? Cae. Sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la demanda de dinero? Se incrementa, ¿sí? Aquí vemos estos efectos ya de manera consolidada. Y el único lugar en el cual se van a poner de acuerdo la tasa de interés y los niveles de producción es cuando estos dos mercados estén en equilibrio. Cualquier otro punto lo que va a hacer es forzar a los niveles de producción. Por ejemplo, si nosotros estamos por este punto, vamos a tener que los niveles de producción no van a abastecer para compensar la tasa de interés. Si nos encontramos en este punto, vamos a tener que lo de la tasa de interés no va a convencer a los niveles de producción y se va a querer producir un poco más. Entonces, eso también lo podemos analizar ya de una manera un poco más general, ¿sí? Con respecto a estos análisis. Ahora vamos a recordar, esto creo que también ya lo habíamos visto en la clase anterior, cuáles son las variables que desplazan a la curva IS. A ver, vamos con Josué Jiménez. ¿Qué nos puedes decir, Josué? ¿Cuáles serán las variables que van a afectar a la curva IS? ¿Qué nos puedes decir tú acerca de ello? El aumento del gasto del gobierno, el aumento del ingreso disponible esperado para el futuro y el aumento de los impuestos. Y una caída del ingreso disponible esperado para el futuro. Correcto. Entonces, eso es lo que analizamos en la curva IS. Recordemos que la curva IS está relacionado con lo que es el mercado de bienes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los 3 elementos. Bueno, ahí tengo anotado varios elementos que nos indica este proceso. Entonces, Kelvin, ayúdanos con la lectura, por favor. Kelvin Villasís. Variable que desplazan a la curva IS. Un aumento del gasto. El gasto del gobierno aumenta la demanda agregada y la desplaza para la derecha. Un aumento del ingreso disponible esperado para el futuro aumenta la demanda agregada y desplaza la curva IS a la derecha. Un aumento de los impuestos genera una baja en la demanda agregada para un nivel dado de la tasa de interés desplazando la curva IS a la izquierda. Una caída del ingreso disponible esperando para el futuro genera una baja de la demanda agregada para un nivel dado de la tasa de interés desplazando la curva IS a la izquierda. Listo, gracias. Gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos identificadas cuáles son las variables que afectan a la curva
S. Entonces, en estos conceptos, ya a estas alturas estamos ya listos para saber qué es lo que afecta a un escenario o qué afecta a otro escenario, ¿no? Entonces, esto también ya lo hemos estudiado, ya lo hemos analizado en la clase anterior, lo que es la curva IS. Esto es el resumen, ¿no? La curva IS, un aumento del gasto, simplemente lo que va a hacer es expandir la función de IS, la curva de mercado, la va a hacer desarrollar un aumento del consumo, ¿sí? Aumento del consumo también va a aumentar, va a hacer desarrollar el mercado de bienes y una reducción de la parte tributaria, un aumento, perdón, en la tasa tributaria, porque una reducción lo que va a hacer crecer la curva IS, en cambio un aumento de la parte tributaria lo que va a hacer es contraer el mercado de bienes. ¿Sí? Este es el resumen gráfico de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver las variables que desplazan a la curva LM. A ver, Bexabeth, te escucho. Ya, las variables que desplazan la curva de LIM, aumento de oferta monetaria, una reducción de la oferta monetaria y un aumento del nivel de la renta. Ya, correcto. Entonces está ligado a lo que es los ingresos, ¿no? ¿Sí? Recuerden la L, la parte productiva, la parte laboral. Entonces la parte productiva laboral, ¿qué es lo que va a generar? Un ingreso. Y de acuerdo a este ingreso, es que se va a generar un mayor consumo, ¿sí? Entonces, aquí se analiza el nivel de ingreso que poseen las personas y también se analiza la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Si hay más dinero o menos dinero, eso va a tener efectos directamente sobre el mercado de dinero, por eso se llama mercado de dinero, ¿no? Y se analiza con la parte laboral, por eso este es LM. Entonces aquí nos ayuda con la lectura. Ya, un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia abajo. Una reducción de la oferta monetaria la desplaza hacia arriba. Un aumento del nivel de renta que eleva la demanda de dinero provoca una subida de tiempos de interés. De tipo de interés, ¿sí? O sea, de la tasa. El tipo de interés. Sí, listo. Gracias, entonces. Aquí ya hemos visto... Profe, una consulta. Dime, Mike. Una consulta absurda, yo creo. Dime. ¿A qué se refieren cuando mencionan nivel de renta? Eso siempre tenía duda y nunca había preguntado. Ya, nivel de renta es lo que percibimos como ingreso. Ese es el nivel de renta. El nivel de renta. Acuérdate que cuando estamos hablando en términos macroeconómicos, vemos a la renta como un nivel. Recuerden que nosotros, en términos agregados, manejamos a la renta como un valor, ¿sí? Tomamos de referencia el salario básico. Sabemos que hay personas que ganan muchísimo dinero y hay personas que ganan menos del básico, ¿sí? Porque trabajan tiempo parcial, medio tiempo o no tienen trabajo. Entonces, en todo el conglomerado, lo que analizamos es el nivel de renta, es decir, cuánto es el nivel promedio que reciben las personas de ingreso. Y todo eso se mide por medio del salario básico. O sea, ese es el indicador base para medir el nivel de renta que tiene una persona o que tiene una nación. Entonces, cuando hay un nivel de renta, estamos refiriéndonos de que de repente sube el salario básico o de repente que suben algunos de los beneficios que tienen los trabajadores. De repente hay un ingreso adicional. Cuando estamos hablando del nivel de renta, estaríamos diciendo de que de repente si hay un valor que se le descuenta, se elimina el descuento de esa situación, o de repente hay un incentivo adicional que se ve. Por ejemplo, vamos a citar, de que un sector de la economía está un poco desmotivado, se me ocurre, el sector de la inversión está desmotivado, por decir, aunque lo dudo mucho, pero a manera de ejemplo. El sector de la inversión está un poco desmotivado. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Da un incentivo, provee mecanismos para que haya mayor contratación.
Entonces, con esa mayor contratación, este sector se va a ver incrementado en su nivel de ingresos. Va a aumentar el nivel de renta para ese sector. Y ese incremento, que puede ser un mínimo, va a incrementar el nivel de renta general. Entonces, obviamente, como hay más personas que reciben más ingresos, entonces eso va a elevar la cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero que está ingresando al mercado, lo que va a provocar es una subida en la tasa de interés. ¿Sí? No sé si ahí quedó cubierta tu pregunta, Michael. Sí, sí, total. Ya listo. Entonces, aquí tenemos, entonces, ¿cuáles son las variables que desplazan a la curva LM? Miren que ya hasta ahorita hemos cubierto ya muchas cosas, ¿no? Hemos analizado bastantes escenarios. Primero recordamos todo lo que era la demanda agregada, lo que era la oferta agregada, hemos analizado, hemos conversado acerca de cada uno de esos efectos. Luego vimos el equilibrio que se dan entre estas dos formas funcionales, oferta y demanda, en términos agregados. De ahí comenzamos a estudiar lo que es el mercado de bienes. Ya sabemos que el mercado de bienes analiza la inversión desde el punto de vista de la tasa de interés y los niveles de producción. Por otro lado, tenemos a la curva LM, que también ya la estudiamos, que analiza el mercado de dinero, y en el mercado de dinero básicamente es las combinaciones o los efectos entre la tasa de interés y los niveles de producción. Entonces, y ahora estamos viendo qué son los efectos que van a hacer que esta curva se desplace. Entonces, ahora en función de esto, nosotros vamos a ver la política monetaria, las políticas que pueden hacer los gobiernos. Recuerden que un gobierno tiene capacidad de realizar afectaciones a la economía de manera directa. Un gobierno puede decir, aumenta impuestos, reduzco impuestos. Entonces, vía tributos puede influenciar en lo que pasa con las formas funcionales de la curva IS y la curva LM. Un gobierno puede crear subsidios, también va a afectar. Un gobierno puede regular la tasa de interés vía decreto, también, entonces puede influenciar con lo que pasa en estas curvas. Un gobierno también puede aumentar la masa monetaria, puede contraer la masa monetaria vía bonos, o también puede afectar vía depreciación o vía devaluación. Para el caso de Ecuador, este instrumento carece, ya que el Ecuador no posee moneda propia. Entonces, básicamente Ecuador está ligado a lo que ocurre en la política internacional. O sea, lo que pasa, esta variable se vuelve un poco exógena, una variable que no posee mucho control. Si, digamos, ustedes pueden ver que constantemente las monedas del mundo viven devaluándose. Entonces, para el Ecuador, esos son situaciones que actúan en contra del presupuesto nacional, porque tenemos que nosotros competimos en productos a nivel de precios con Colombia. Entonces, si es a nivel de precios, viene Colombia y devalúa su moneda, obviamente su precio va a bajar. En cambio, nosotros no podemos bajar los precios vía devaluación, porque estamos trabajando a precios reales. Ellos trabajan a precios nominales, trabajan también a precios reales, pero utilizan los precios nominales para poder reducir sus precios globales. Porque lo que hacen es, nominalmente le pagan la misma cantidad de dinero, es decir, les pagan en pesos. Una persona allá, no sé cuál será el salario básico en pesos, pero voy a decir una cifra aleatoria, digamos que gana 5,000 pesos, o una persona en su salario básico, y hagamos de cuenta que 5,000 pesos es el equivalente a $500. Pero ¿qué sucede si de repente viene el gobierno y dice, yo ya no te voy a exigir una paridad de 100, sino que con que me des 80 estoy contento? Entonces quiere decir que la persona va a seguir recibiendo sus 5,000 pesos. Gana lo mismo, tiene el mismo salario, no le ha pasado nada. Pero en términos reales de moneda, está ganando menos, porque ahora resulta que con los 500 pesos puede comprar menos cosas, porque ahora le van a dar, solamente le van a reconocer el 80% de lo que anteriormente valía. Entonces, esos son tipos de cambios, esos son efectos o políticas que se hacen vía devaluación. Para el caso de Ecuador no existe esta situación, ¿ya? Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Creo que eso ya inclusive lo vamos a ver en el segundo parcial. Vamos a ver algo de eso porque tenemos el modelo de Mundell-Fleming,
Entonces, ahí algo se estudia acerca de ello, y lo van a estudiar también en macroeconomía avanzada, ¿sí? Ahí también van ustedes a estudiar ya con mucho detalle lo que ocurren con estos efectos, ¿sí? De momento, recuerden que estamos en una economía cerrada, no nos vamos a concentrar en política monetaria como tal. De repente por ahí mencionamos algunos atributos, pero sí es bueno que ustedes tengan en cuenta lo que pasa con el Ecuador. El caso de Ecuador es un caso muy puntual a nivel mundial, ¿sí? Creo que es el único país que tiene este tipo de sistema monetario. Si bien es cierto, hay otros países que tienen sistema de dólar, pero la diferencia es que el Ecuador mantiene su política monetaria, la tiene ligada a una manera que está prestada, y las plazas y las relaciones comerciales no están muy directamente vinculadas al dueño de la moneda. Entonces eso hace que los factores sean un poquito interesantes para un objeto de estudio, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que se utilizan para fijar el tipo de interés. A ver, ayúdeme, señorita Lady Cumbe, ayúdeme con la lectura, por favor. Lady. Ya la ayuda económica. Listo. Condiciones para fijar el tipo de interés. El supuesto de que el Banco Central mantiene constante la cantidad de dinero y deja que el tipo de interés se ajuste cuando varía la renta no es una buena descripción de lo que hacen los bancos centrales modernos. La mayoría de los bancos centrales fijan el tipo de interés y ajustan la cantidad de dinero para lograr el tipo de interés que quieren. Los bancos centrales siguen una regla para fijar el tipo de interés. El Banco Central fija el tipo de interés y ajusta la oferta de dinero lo que sea necesario para lograr ese objetivo. Listo, gracias. Entonces, con esto, ¿qué podemos darnos cuenta? De que los gobiernos tienen la facultad de manipular, por decirlo así. O sea, no el término de manipular en sentido malo, sino de realizar un tipo de control en lo que es la tasa de interés. Ellos pueden, de alguna manera, modificar los tipos de interés. Entonces, aquí se dice que hay un supuesto de que el Banco Central mantiene constante la cantidad de dinero, ¿ya? Y deja que el tipo de interés se ajuste cuando varía la renta. Eso no es necesariamente una descripción de lo que realmente hacen los bancos centrales en la actualidad. Es decir, si ocurre algún efecto que se da en la economía y resulta que hace que se afecte a los movimientos de la masa monetaria, entonces, y que el decir que el Banco Central no interviene, eso es incorrecto, porque si está ocurriendo alguna medida que está haciendo que la economía vaya por caminos diferentes a los deseados, lo más probable es que el gobierno intervenga regulando las tasas de interés para tratar de compensar esos desajustes que se puedan estar dando en la economía, ¿no? Entonces, todo esto, el gobierno lo puede hacer vía tasa de interés. Entonces, tenemos que la mayoría de los bancos centrales fijan el tipo de interés, y en ese sentido el Ecuador no es la excepción. Perdón, un ratito. En ese sentido, el Ecuador no es la excepción. Tenemos que el Ecuador, ¿qué es lo que hace? Si ustedes revisan en la página del Banco Central, van a ver que todos los meses el Ecuador, creo que lo hace de manera quincenal, no recuerdo con exactitud, pero el Ecuador sí lo hace periódicamente, si no es quincenal o lo hace al menos mensualmente, establece cuál es la tasa de interés. Y anda publicando constantemente cuál es la tasa máxima convencional, cuál es la tasa mínima de pago. O sea, está viendo, se establece como anchos de banda en cuánto puede fluctuar una tasa para determinados sectores. Tenemos, por ejemplo, la tasa para los pymes, tenemos las tasas para los micros, tenemos la tasa para el consumo, tenemos cuál es la tasa para las grandes empresas, para la vivienda, para la construcción. Entonces tenemos un montón de tasas que se está especificando. Si ustedes van al banco y van a hacer un préstamo, y no es lo mismo que hagan un préstamo para vivienda, le van a cobrar una tasa
que va desde el 6% y puede llegar hasta el 16%, ¿sí? Entonces, y en cambio, si se van ustedes y dicen que no, voy a hacer un préstamo para comprarme un carro. Entonces dice, bueno, carro es un préstamo de consumo. Como es un préstamo de consumo, la tasa de interés va desde el 16%, ahí puede llegar, si no me equivoco, hasta el 25-26%. Entonces, en ese rango se manejan o no los tipos de intereses que manejan los bancos. Si ustedes dicen, no, yo soy un microempresario y quiero hacer un préstamo porque quiero innovar en algo, quiero hacer una pequeña inversión para tratar de vender más. Entonces dice, como eres microempresario, perteneces a un segmento específico y la tasa de interés te va a ir desde el 16% hasta el 30, creo que era el 32 o 33%, entonces, dependiendo cómo te califique el banco. Entonces, y ahí tenemos los distintos tipos de intereses que se manejan. Entonces, y en función de esto, si el gobierno decide intervenir, tranquilamente dice, bueno, voy a bajar el ancho de banda para que le des más préstamos qué sé yo, al sector microempresario. Dice, no, como que está muy comprimido, no puede acceder al préstamo, voy a bajar la tasa de interés para que puedan acceder más personas a créditos, ¿sí? Entonces, son instrumentos que tiene el gobierno para poder influenciar en este tipo de políticas. Sí, nosotros tenemos clase hasta la 1, ¿no? Ya, vamos a continuar. Entonces, hoy día estamos miércoles, tenemos hasta las 2. Entonces, aquí continuamos. Entonces, vemos aquí en esto no es nada más que la representación de quién. ¿A quién estamos representando aquí? A la curva IS. La curva IS. La curva IS, ¿no? Estamos viendo en la curva IS y ¿qué estamos observando que está pasando? Que se está desplazando hacia la derecha. Ya, se está desplazando hacia la derecha. ¿Y por qué será que se está desplazando hacia la derecha la curva IS? Por una disminución del interés. ¿Ah? Por una disminución del interés. Ya, primero, aquí no tenemos, esto no es la curva IS, ¿sí? Esta es la curva LM. ¿Sí? Aquí tenemos la tasa de interés con respecto a quién, al dinero real. Aquí lo que nosotros estamos viendo de que hay un efecto en el cual está aumentando, ¿qué cosa? La masa monetaria. Hay un efecto que está incrementando la masa monetaria. Entonces, como se está dando un incremento de la masa monetaria, tenemos que la producción también se va a incrementar. ¿Sí? Entonces, tenemos que va a pasar de MD a MD', la demanda de dinero, y eso va a estimular también a la tasa de interés a que se alce. Entonces, el gobierno lo que va a hacer es influenciar en qué cosa, para que no se dispare la tasa de interés. Entonces, lo que dice, no, yo voy a intervenir y no voy a permitir que la tasa de interés suba, porque no quiero que se genere este fenómeno de que aumente la tasa de interés, porque eso va a hacer que cambien los niveles de equilibrio y se me afecten a mis niveles de producción. Como no quiero que se afecten, que se me reduzcan mis niveles de producción, entonces lo que yo voy a hacer es controlar la tasa de interés. Y vía decreto voy a bajar la tasa de interés a su punto inicial. O sea, voy a que se mantenga en este mismo punto la tasa de interés. Entonces, bajo la tasa de interés y eso lo que va a hacer es que la curva LM, lo único que se mantenga en el mismo equilibrio inicial. ¿Sí? O sea, va a cambiar su pendiente, pero va a mantenerse en el mismo equilibrio deseado por el gobierno. Y con eso lo que vamos a tener es que la forma funcional va a mantener estable los niveles de producción. ¿Sí? Profe, una consulta. Dime. No se supone que la curva LM es pendiente positiva, pero ahí, bueno, yo no sé, y ahí veo que está como que pendiente negativa, entonces ahí me Sí, yo le iba a confundió preguntar eso. lo mismo. ¿Cuál es la curva LM aquí?
¿Cuál es la curva LM? O sea, Las yo tres. tenía entendido que la curva LM era que tenía pendiente positiva, pero ahí Ajá. por lo que veo se ve como una pendiente negativa. Ya, ¿me podrías indicar Pero cuál es la como- curva LM? ¿De qué color ves la curva LM? La que está más clara. ¿De cuál color? Aquí este es color como azul, parece azul, violeta. ¿Eh? Este es color verde y este es color rosado. ¿Cuál es la curva LM? La Es la rosadita. rosa. La La rosa. rosa. ¿Y eso qué pendiente Claro. tiene? ¿Qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Es pendiente positiva, ¿no? Sí, pero es que usted primero preguntó Pero y es nos que- señaló la que está, la celestita. Y ahí le contestábamos Exacto. que era la IS y usted nos dijo que no, que era la LM. Es la curva LM. Ajá, Sí. Esto por no eso es la le curva IS. preguntaba. Sí, esto es la curva. Es que usted dijo LM, por eso me qué? confundió. Ah, ya. Discúlpeme entonces. Gracias. Entonces, sí. Esto es la curva LM. Sí, aquí estamos analizando lo que pasa ante un efecto en el que ha habido un aumento de la cantidad de dinero que existe. Entonces, y eso está haciendo que la tasa de interés se incremente. Entonces, están aumentando las cantidades de recursos que se encuentran en la economía y simplemente están aumentando